bienvenidos a todos y muchísimas gracias María Ángela por participar en este webinar. Siempre tu voz es muy escuchada y muy respetada en este país, en América Latina en general, y creo que es muy valioso tenerte de nuevo. Muchas gracias. María Ángela Holguín ha sido, si quieres ampliar después tu currículum, me dices, pero como punto de partida, canciller de Colombia, embajadora de Colombia en Venezuela, por eso la razón del libro que recientemente publicó, embajadora de Venezuela, perdón, embajadora de Colombia en las Naciones Unidas, donde tuve el gusto de conocerla, y también en Argentina, embajadora. De manera Con la CAF, con la Corporación Andina de con la Fomento. Corporación Andina de Fomento, exactamente. Y nada más le faltó ser embajadora en México, cosa que esperamos que se pueda subsanar muy pronto. Así es que Alá, bienvenida. alá. Estaría buenísimo tenerte por acá. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar una porción, si te parece, por todos los acontecimientos recientes que ha habido en cuestiones de Venezuela, hacia dónde va Venezuela, qué está pasando, esta reciente visita del enviado especial de Trump a Caracas, la negativa de una serie de gobiernos, sobre todo latinoamericanos, de simplemente desconocer o no reconocer la validez de las elecciones pasadas, de cuestionarlo, entre otros los gobiernos de Colombia y de Brasil, por cierto, muy importantemente. Y bueno, la Unión Europea no se diga, con grandes cuestionamientos sobre lo que fue el resultado electoral. Pero tú me corregirás, me da la impresión de que pasados los meses después de la elección y estos aspavientos que hubo, y quizá por la experiencia previa que hubo con Guaidó de reconocerlo como presidente legítimo y tal, hoy día yo no sé, yo no detecto, no soy experto como tú en Venezuela, pero no detecto mayor movimiento, salvo este acercamiento con Washington, que es curioso, iría como en el sentido contrario de lo que pensaríamos. Pero ¿hacia dónde va esto? O sea, ya la presencia de Maduro en la presidencia, que parecía ya incuestionable, ya muy difícil de movilizar a la población o de cambiar el resultado, de reconocer un resultado diferente. Creo que es un poco ya tarde, ¿no? Ya han pasado muchos meses y pareciera que se va asentando cada vez más en el poder Maduro. Pero cuál es tu lectura, María Ángela, de esto? Bueno, Enrique, primero, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto conversar contigo. Pues mira, yo esto lo veo como que pasó el momento difícil para Maduro, que era el 10 de enero, donde le decían que no lo iban a reconocer, donde, digamos, estaba como la oposición todavía con un Esperanza. apoyo muy bueno internacional. Y pasó el 10 de enero y me parece que volvimos a lo mismo, digamos, a lo mismo en cierta medida, a lo mismo, digamos, de lo que vemos nosotros. Pero yo creo que allá pasaron dos cosas que no habían. La primera, que esas elecciones del 28 de julio de noviembre dejaron claro que Maduro no tiene apoyo ni en su gente. O sea, que esta vez sí perdió su gente, eso lo sabe él, lo sabe sus seguidores, lo sabe el pueblo venezolano y lo saben los militares venezolanos, Eso que es yo lo que creo te voy a que preguntar. esto es clave. Clave. Porque esas famosas actas que no quisieron mostrar, Ujú. a los primeros que se las muestran son a los militares. Cada mesa tiene un militar, una persona representante de las Fuerzas Armadas que está sentado y es el primero que ve los Se entera. resultados. Luego, ellos son los primeros que saben que perdieron y que el apoyo se acabó y que y que pues que ahora sí están en una dictadura porque sabes que en el 18 me parece que todavía había gente dentro de Venezuela que tenía su duda de que no había sido totalmente un fraude, había sido ¿no? Pero en esta no le queda ya la menor, pues la menor duda Y acerca de al la situación. seleccionar, la cifra mágica del 51% para el triunfo, Sí, parecería que es como, sí, eso pues sí. digo, cuando se está echando un volado, ¿no? No, y fíjate que ahora, porque tienen regionales ahora en abril, van para, van a, son Senado, pues a Asamblea, como llaman ellos, y regionales tienen, que María Corina, entre otras, ya ha llamado a que la gente no participe. Pero con eso vi que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dice que cualquier candidato tiene que firmar que tiene que acatar lo que el Consejo Nacional Electoral diga según sus
su información y sus actas, ¿no? Entonces ya eso lo confirma, es como diciendo, la vez Sí, pasada en eso fallamos, ahora aquí no vamos a fallar, ¿no? exacto. Entonces me parece que siguen lo mismo, pero con la gran diferencia es que el país entero, ya no una parte del país sabe que, pues, que es un fraude. ¿Y qué implicaciones tiene, sobre todo en lo que mencionabas de que el ejército, que es una de las fuerzas, quizás la fuerza que mantiene a Maduro en el Sí, poder, sí, o sea, no hay otra más sobresaliente que esa, porque los demás poderes son aleatorios, digamos, incluso el Consejo Nacional Electoral y otros, ¿no? Pero ¿qué implicaciones tiene? Se ve incluso fracturas, yo no sé, tú me corregirás, cuando aparentemente arrestan y luego liberan a María Corina Machado, ¿te acuerdas en la motocicleta? sí, Al sí. parecer, alguna sección del ejército dijo, oiga, no la podemos tener guardada esta señora, vamos a soltarla. Entonces quiere decir que hay ciertas fracturas al Sí. interior del ejército, ¿no? Mira, yo creo que al interior de ellos eso tiene que estar muy fracturado. Lo que pasa es que si guardan, llamemos una Disciplina. carátula que es muy impresionante, en donde supuestamente el apoyo pues es irrestricto, el ministro Padrino pues se muestra pues como es el más ferviente seguidor, pero yo creo que también aquí hay un tema pues de corrupción grande, De más miedo, un tema de qué pasa después, claro. porque se van a enfrentar a qué, ¿no es cierto? Entonces aquí paran, dicen que Maduro no es el presidente y se viene una Cuando oposición se que van. ellos dicen, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Todos acabaremos en la cárcel. Entonces a Exacto. mí me parece que ese sostén del ejército sigue siendo lo mismo desde el principio, como miedo a lo que venga después. Sí, porque hay una especie de confabulación entre el poder político y el poder militar. Militar, sí, sí, Son, sí. son vasos Sí. comunicantes, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Y yo creo que ahora, no sé si pues viste cómo repartió el poder, porque volvió a reencauchar a Diosdado Cabello, cosa que lo tenía como en un Sí, segundo claro. plano. Y Diosdado es el que está manejando, pues, de verdad que gran parte de la situación, igual que los hermanos Rodríguez con la vicepresidenta que, no sé, a ti nunca te tocó Delcy Rodríguez, no, no te Sí, tocó. sí, Sí, sí te tocó. cómo Bueno, no. es ministra de Economía, esa es un poquito todo, ¿no? Sí, Eh, la sí, enciclopedia venezolana, sí. sí, es la pérdida, digamos, de poder de Maduro. Ya tiene todo muy repartido. ¿No? Eh, Sí, debe estar inquieto y se nota que ha dado ciertos pasos. Podemos pasar ahora, este país un poco a ver lo que han sido en estas pocas semanas realmente las relaciones con Estados Unidos. sí, Yo pues sí es que creo que hay está, algunos virajes, a ver cómo lo claro. ves tú. Total, porque además está un poquito pendiente de la incertidumbre del gobierno Trump. Porque si tú miras, hay como muchos mensajes de parte de Trump, ¿no? El primero es el mensaje en que reconocía a Edmundo González y que estaba en desacuerdo con la dictadura de Maduro y que Maduro era un dictador y Sí, que sí, trataba mal a su gente, ¿no? Como en esa parte. Pero al mismo tiempo, lo que tú mencionaste, manda a Grenell, el embajador, el sí, embajador que él tuvo en Alemania, como pues de mensajero, vaya uno a saber de qué, pero lo que uno creería es, en primer lugar, que reciban a los migrantes, porque durante todo el gobierno Biden Venezuela no recibió migrantes, acá nosotros recibimos, yo me imagino que ustedes también, pero Venezuela nunca quiso recibir migrantes, entonces era que recibiera, pero más allá que lo recogiera, ¿no? Y de todas maneras, para Maduro, pues es un mensaje de triunfo, porque hacía mucho tiempo sí, ningún no alto se tomaba una funcionario de la foto. Embajada de Estados Unidos se había tomado una foto con él. Entonces, no solamente se tomó, sino los vimos sonrientes y mostrándole la oficina y una cosa pues que para Maduro era muy importante y así lo utilizó en Así los es. medios. Y lo otro que a mí me parece que no es menor es que por primera vez un avión de línea venezolana de Conviasa aterriza en Estados Unidos. Así sea recoger a los migrantes, pero eso era parte de las sanciones, ¿no? Que no había una sola aerolínea que pudiera pisar suelo americano. Y aquí los vemos, ya llevan, no sé, creo que son 190 migrantes que han recogido y me parece que yo creo que Maduro tiene que sentirse satisfecho de que al final le hicieron un guiño mejor que al nuestro, en todo caso sí,
porque con nosotros la pelea fue de frente, pero a él le mandaron emisarios, se veía todo muy amable, y yo creo que de todas maneras el tema petrolero en esa relación cuenta. O sea, así sea para bajar el precio del petróleo, ¿no? Así sea que Estados Unidos no necesita. Quedándonos medio segundo en la cuestión migratoria todavía, porque la verdad es que Venezuela ha sido un factor de disrupción regional son 7.7 millones de migrantes, el grueso de ellos en Colombia, ¿no es cierto?, en territorio colombiano. Como casi 4 millones, lo que Casi la dice. mitad, casi uno de cada dos se han Sí. quedado en Colombia, que es más o menos comprensible porque lo que quieren, supongo, es regresar a su país en algún momento y entonces mejor estar cerca, digamos, geográficamente de su casa. Pero ha sido un factor de disrupción muy grande, no se diga aquí en México, simplemente no se escuchaba de una migración venezolana pues nunca, y de repente Mm. hay un auge y en Estados Unidos lo mismo. Entonces ya se ha hecho un corredor que realmente pues parece que donde se abre la llave es en Venezuela, ahí no termina en algunos casos Estados Unidos o ahora pues más bien parando en la frontera de México con Estados Unidos. Ahí es lo que estamos observando. El hecho de que los empiece a recibir Maduro eh, le puede generar complicaciones. O sea, por un lado sí le libera, digamos, ciertos problemas a Estados Unidos, pero se los complica en cuanto a que esta gente salió porque estaba muy desesperada en Venezuela. ¿Qué tipo digamos, de cocido social se va a hacer en Venezuela cuando regresen ya en números grandes? Porque ahorita van 150 de dos vuelos, pero cuando lleguen ya, ¿qué te gusta? Medio millón, ¿qué va a pasar? Toda esa gente se sabe que no está con Maduro, o sea, salieron corriendo de él, o no está con el régimen Sí. chavista. ¿Qué va a ocurrir cuando regresen? Pues se hace un caldo de cultivo muy pesado ahí, que no sé cómo lo observes hacia adelante, porque pues no está tan fácil. La buena noticia para Venezuela es que le da, digamos, le da satisfacción a la Casa Blanca en una cosa, pero se genera un problema adentro muy serio, ¿no es cierto? ¿O cómo Sí. cómo lo No, ves? sin duda, yo lo veo igual. Lo que pasa es que a mí me parece, no sé tú, es que ese cálculo de Trump de qué es lo que pasa con la migración cuando retorne a sus países, exactamente le tiene sin cuidado. Porque fíjate lo que va a pasar, me imagino que a ustedes también, pero acá la pérdida de las remesas es una cosa que va a ser muy dura para nuestros países. Igual para Venezuela, porque la gente mal que bien estaba viviendo Sí, pues de esas remesas. sí, sí, sí. Entonces, ese pedazo va a ser muy duro al interior de los países. Y lo que tú dices es muy cierto, o sea, es gente que se salió porque no cree en Maduro y porque estaba pasando por una situación muy complicada, ¿no es cierto? Muy difícil y pues prácticamente era una situación humanitaria en el momento en que salieron. Yo, digamos que lo que creo es que para Maduro los está recibiendo para trancar un poquito el tema de Trump, pero eso va a ser, se le va a complicar la vida a Maduro con seguridad, porque además, no sé ahorita cómo está el tema del petróleo, leí en alguna parte que ya van en 1 millón de barriles con Chevron. Eso pues de alguna manera lo mejora, pero es que el tema todavía de las sanciones en Venezuela pesa mucho, o sea, los venezolanos, digamos, la gente humilde y la gente que no tiene pues un trabajo que tenga que ver con remesas o con dólares, pues es que no ganan absolutamente nada, eso son Nada, como nada. $10 al mes y eso. Sí, sí, sí. Entonces, pues esa se le va a complicar y se le va a complicar en términos, yo creo, como otra vez, ¿no? De violencia, bueno, de Sí, todo ¿no? lo que venía. La simple presión social de recibir medio millón de personas que van a requerir pues de atención de todos tipos, ¿no? Sí, Médica, de educación, de vivienda, etcétera, de alimentación, le va a generar una presión interna. Pero si encima se sabe, y lo sabe tanto el chavismo como ellos, que son opositores al régimen, hace más complejo todo esto, ¿no? ¿No crees? Puede sí, llevar a sí, una no, no, situación más sin duda, yo, explosiva. yo creo que puede llegar a ser súper compleja para él. Pero no tiene margen de maniobra, porque si él no acepta los migrantes ahora, lo que puede hacer, mira nomás lo que amenazó a Colombia, que Sí, sí, eso, sí. ¿no? Que es que Todo eso supuestamente ha sido el gran amigo en la región. Imagínate, no, lo amenaza con intervenir.
O sea, en un minuto. Entonces, pues ahí sí yo creo que la tiene clara Maduro, que sí o sí tiene que aceptar y mirar cómo va a afrontar este problema después. En la parte petrolera le puede venir muy bien por colocar su crudo en un mercado como el de Estados Unidos. Sin embargo, no sé qué va a pasar con el tema de los aranceles, porque uno de los principales abastecedores de petróleo de Estados Unidos es Canadá, al cual le van a aplicar al gas y al petróleo canadiense, en El principio, el dentro de 3 semanas, le van a Sí, aplicar aranceles de 25%, igual que a sí, muchos productos mexicanos, como ya ha salido por todo el planeta la noticia. Estamos sí. esperando que llegue el día 3 o 4 de marzo y a ver qué pasa. Pero lo mismo los canadienses. Yo me pregunto si a México y Canadá, que somos parte de un mismo tratado de libre comercio, viene ese tipo de trato, en términos arancelarios, ¿qué podrían hacer con el petróleo venezolano donde no hay ningún tipo de acuerdo? Pero depende, porque si es para que lo explote algún amigo petrolero de Trump, pues seguramente ahí los aranceles cambian, ¿no? Porque es que Mm. también es No, eso. no, desde luego que, o sea, Estados Unidos tiene el derecho de cobrarles a unos sí y a otros no. ¿Por Sí, qué? y a Porque otros sí, no, sin dar sí. ningún tipo de Bueno, y es lo que ha explicación. dicho, el último que le puso, bueno, y que tengo entendido que Argentina es el gran damnificado, es todo el que me ponga aranceles yo le pongo, Sí, ¿no? En eso, mira, en eso yo creo que los venezolanos piensan, pues los venezolanos quiero decir del gobierno de Maduro, que cualquier cosa que diga lo van a hacer, con tal de evitar algo mayor, pero es que algo mayor puede ser una intervención, ¿no? ahí Esa es donde no. quería yo preguntarte, y tú lo trataste bastante a Marco Rubio. Hay una señal evidente de Trump al nombrar a alguien, a un latino o de origen latino como secretario de Estado. No es muy común. La verdad es que yo recuerde, no había habido uno. Había habido, en fin, de varias razas, como tú y yo conocimos algunos o algunas, pero no latino. Creo que es el primer secretario de Estado latino que hay, que yo recuerde por lo menos. Pero hay una señal ahí bastante clara, sobre todo yo creo que a Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿no crees? Con Marco Rubio. Pues mira que yo al principio pensé un poco como tú, pero he ido viendo, si tú te das cuenta, pues que parecería como si Marco Rubio no estuviera tomando las decisiones fundamentales, ¿no? Me parece que el hecho de que le hubiera mandado una persona, un embajador especial a hablar con Maduro, de alguna manera le está quitando la decisión sobre Venezuela, o por lo menos la interlocución o no interlocución sobre Venezuela, ¿no? La está, un poquito le hace un bypass manejándolo él. No sé si viste hoy en esa publicación que se llama Político, un artículo que sacan de conversar con algunos senadores la casa, en el Capitolio, que dice, This is not Marco Rubio's State Department. O sea, como diciendo, este ya no es el Departamento de Estado Marco Rubio. Y entonces cuentan algunas cosas dentro de las cuales está la cosa Sí, latina, pues o la acabada, por ejemplo, con USAID, que pues la decisión la toma Musk, ¿no? sí, sí. Entonces, yo no sé ahí, porque yo qué hubiera creído, si tú hace unas semanas me preguntas, yo digo, si esta política sobre Venezuela la maneja Marco Rubio le monta la perseguidora con sanciones y con todo a Maduro hasta que lo saque. O sea, porque eso ha sido lo que ha dicho en los últimos 20 años, siendo senador y en el Comité de Relaciones Exteriores, pero mandarle a alguien para convencerlo de que le reciba gente para algo más, para sacar a los presos de Estados Unidos, Sí, de eso también. Venezuela. O sea, ya ahí lo pusieron en modo negociación. Así los Estados Unidos diga que no negoció nada, sino que fue a decirle que tenía que recibir a los migrantes y punto. Me parece que ese no hubiera sido una táctica de Marco Rubio contra un país con el que está hace 20 años diciendo que hay que tumbar a Maduro. Esa es como mi lectura sobre Marco Rubio ahí. ¿Que lo va a dejar operar sobre Cuba? Con seguridad que sí. Pero yo no creo que Marco Rubio esté hoy, digamos, haciendo una Empoderado, política empoderado. exterior y una política exterior en la cual él crea. No, acuérdate, porque mal que bien, por más conservador que sea, pues tiene como
no sé, unas maneras distintas a lo que vimos ahorita en Múnich en la conferencia de seguridad, ¿no? Una pelea de frente con los europeos, así, así, pues no sé, yo no lo veo tan Yo empoderado. no lo veo como que sea del círculo íntimo, No, digamos. O sea, la no, Pam Bondi, por ejemplo, la fiscal sí es del sí, círculo íntimo. sí, La, la de Homeland Security también me parece que es del círculo íntimo, la que era gobernadora de sí, Dakota del Sur, de Dakota. de South Ujú. Dakota, ¿no? A este Sí, compañero, al secretario de la Defensa, pues también es del Inner Circle, ¿no? El mismo Waltz, este del el National Security Advisor, la misma historia. Entonces puede ser una figura de adorno, pero os digo, es algo de lo que tenemos que discutir entre los latinoamericanos también, sí, si es una sí. figura de Yo, adorno o no, o hasta sí, dónde llegan sus facultades. sí. Porque luego aquí en No, México, por ejemplo, se dice con frecuencia, "Ah, ya hablaron los cancilleres, pero esto que estás diciendo es muy relevante porque a lo mejor no llega a ningún lado, porque no tiene esa fuerza interna o no tiene, pues no sí. sé, la incidencia en la política exterior de Estados Unidos que uno pensaría, no lo sé. Es Pues un no, dato a importante mí, de a mí lo que también me parece es que después de que fuese enviado especial a Venezuela, Marco Rubio no volvió a decir nada sobre Venezuela. han dado en el Medio Oriente, ¿no? Y con el tema de, bueno, Bueno, pero más Medio Oriente que lo de bueno, Ucrania. y lo otro también es que yo no sé qué tanto Venezuela sea relevante para Trump. O sea, la democracia en Venezuela no es un tema que yo creo pues que le preocupe, No, realmente. Y tiene, y está, bueno, mandó los mensajes a América Latina que quería mandar. Nosotros, pues, el país, el primer país humillado por cuenta de los trinos de nuestro presidente. Pero los mandó lo que quería, Panamá, México, ¿no es cierto? El sí, 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 continente, sí, sí, sí. Canadá, y aquí abajo dijo, bueno, esto es así. Y ya, y me parece que ya se conectó con el resto del mundo porque su prioridad está más en qué pasa en Ucrania y qué pasa en Gaza que lo que pueda pasar acá. A mí me parece que lo de Sí, acá no, es no estoy de totalmente acuerdo. irrelevante. Mientras le, digamos, le satisfagan algunas de sus necesidades los países de América Latina, ya está él. Pero yo te hago una Claro. pregunta a ustedes de México que conocen mucho más del tema migratorio. Pero la mano de obra en Estados Unidos se va a poner imposible, porque al No, final, hay sectores completos que son inviables en Estados Unidos. por eso, entonces ahí qué va a pasar, ahí cuál va a ser la reacción, No, me digamos, parece que de los la Cámara de americanos. Comercio, la US Chamber of Commerce va a empezar a actuar o ya está actuando. Es decir, váyanse con cuidado porque nos vamos a quedar sin fresas, por ejemplo, en este país. Sí, La mano de obra, o sea, no solamente son mexicanos, sabes que son oaxaqueños, ¿no? todos, sí, sí, Todos. sí, no, Entonces, si no están ellos, pues no hay fresas y les tienen que importar o a ver qué van a hacer, ¿verdad? A lo mejor dicen, no importa que no tengamos fresas, ¿no? Pues ya hemos, en lugar de helados de sí, fresa, pero, hemos helados de pues, otra cosa. Pero, pero sí, no, no, pero la industria, por ejemplo, de la restauración, todo lo que son restaurantes, lo que es sí. hoteles, la hotelería, el turismo en general, muchas manufacturas en Estados Unidos, pues no son viables sin la mano de obra. Sí, Eh, porque uno dice, bueno, digamos esta primera reacción con el tema de la migración, pero ¿cuántos meses le va a durar esto? O sea, de ese tema, de esa persecución a los migrantes y poder deportar antes de que le empiecen a complicársele su vida económica ya. Bueno, lo primero que está ocurriendo, y ahí entra lo de Venezuela otra vez, que es con lo del tren de Aragua, ¿no? Sí, O sea, sí, lo primero que hacen es aquellos que estén en prisiones de Estados Unidos, son a los primeros que van a buscar expatriar, ¿verdad? Esa es como la más fácil porque los tienen a mano. Pero según nos decía una colega en la embajada en Washington, eso es más o menos el 0,5% de los sí, migrantes. creo que es bajito, sí, sí, O sea, sí. es muy, muy bajo el número. Sí. Y Lo no que son yo los tenía, números que él tenía en el número mente. de Venezuela que lo miré era de 600 que están listos, digamos, de 600 de los venezolanos que no son completamente ilegales, sino que tienen ese permiso de permanencia, el TPS, al que se los acaba de quitar, son alrededor de 600.000. De esos 600.000, hay como unos 600 que pueden ser criminales, o sea, como potenciales criminales. De Sí, 600.000, 600. a 600 el número. Sí, pues O nada. sea, El realmente es un número cero muy punto uno bajito. por ciento pues sí, Sí, sí. nada. Entonces, y de esos dicen que están listos para deportar 300.000 venezolanos.
Pero yo no sé, te digo la verdad, qué tanto le dure ese impulso, porque me parece que se le va a encarecer terriblemente la mano de obra, sectores que se le van a paralizar. La gente, pues, que a la que no deporta está escondida debajo de la mesa, o sea, debajo de la cama. Pues porque, entonces, no, Yo he visto una tendencia en la que estamos ahorita mismo tú y yo cayendo, que es en decir es que esto no te conviene a ti, no lo hagas porque no te conviene a ti. y tú dices, ¿qué le importa, no es cierto? ¿O qué? Yo creo que lo que debemos de hacer, y ya tuvimos una experiencia interesante aquí en México muy reciente, dejar de psicoanalizar este tipo de personajes y ver más bien sus políticas, porque si no, no funciona muy bien. Ustedes también No, han pero es tenido pensando, experiencia de eso. digamos, más en la economía americana. O sea, yo digo, bueno, esto No, por les eso hago yo te respondía, creo que hay ciertos sectores que van a poner el grito en el cielo en el momento en que les digan, oye, todos los que recogen y empacan verduras y frutas en California, los vamos a deportar. Bueno, pues quiebras a California, ¿no? Eso lo saben ellos y lo sabemos nosotros. Si ese es el camino que quieren correr y arriesgarse, pues sabrán, pero hay ciertos sectores que no están dispuestos a que su presidente, que no es ni el tuyo ni el mío, haga una cosa de esas porque los va a llevar a la quiebra, ¿verdad? Y así hay varios sectores, por ejemplo, Las Vegas no funcionaría sin la mano de obra migrante, punto. Entonces, Sí, bueno, dime la hotelería, o sea, ¿quién va a arreglar, quién arregla nada, uno nada, nada, las nada. habitaciones de un hotel, quién lava, quién nada? Nada, nada, nada. No, Pero bueno, definitivamente en todo este tipo de trabajos nada que hacer. En la agricultura lo mismo. En todo lo que es la industria de la alimentación igual. Eh, yo me tocó como subsecretario de granjas de pollos y esto en Georgia y por ahí. Pues, imposible para ellos que no funcionara sí, sin sí, la mano de sí. obra mexicana. Pero creo que él tiene ciertos compromisos con su electorado de los cuales no se va a bajar. Decir, esto es lo que hay que hacer y vamos a pasarla un rato mal. Y Eso yo vamos lo a creo, tener. pero es un poquito cuántos meses en estas, porque, bueno, entre otras cosas también, porque el costo para los países de traer a los connacionales es alto, ¿no? O sea, la cantidad bueno, ustedes están más cerquita, pero el tema de enviar todos los aviones para traer gente, eso Yo no creo es que un tema eso menor. como que no creo que sea una preocupación que tengan. Están cortando No, por él otro. no, él no. Los demás sí la pueden tener, En porque el caso venezolano, por ejemplo, estaba viendo que ahora están rotulando a los aviones venezolanos con con una leyenda que dice bienvenido de regreso a tu país o una cosa por el estilo, pero no son aviones militares y menos de Estados Unidos. Algunos países están utilizando sus propios aviones militares sí. para regresarlos. No, en Venezuela es la compañía, el gobierno que se llama Conviasa, pues Sí, que sí, es de sí. ellos. En el caso colombiano, entrando al tema de tu presidente con Trump, eh, esto ocurrió pues, a los primeros días de iniciada la administración Trump, no habían pasado creo que ni 2 días o 3, ¿no? Pues Y no, fue el 26, aquí pues es más o menos como el Domingo Negro, porque el imagínate, 26, estaban los floricultores colombianos, se exportan ¿sí? 60.000 toneladas de Por flores lo para del para Día San del Valentín. Amor, por lo de San Valentín, sí. Claro, y estaban en plena cortada, porque era el 26 de septiembre, las flores creo que tienen que estar el 5 de febrero en Estados Unidos. Y bueno, ese fue ese domingo, llevaba 6 días. 6 días en el poder, sí, Pero tomó además lo que su es tiempo. increíble es que habían recibido, bueno, aquí han recibido con Biden también habían recibido muchos migrantes que habían deportado. Y ya con Trump también han recibido un par de aviones con deportados. O sea que uno tampoco se explica qué fue lo que pasó a las 3 de la mañana del domingo por la cabeza del presidente para que ahí hubiera dado la orden de que los aviones que ya venían en vuelo y que iban a aterrizar, resolviera que no los recibía, porque el tema no es que hubiera avisado con anticipación antes de que los aviones salieran de Estados Unidos, sino ya iban en Ya iban camino, en vuelo. ya iban en vuelo, que ¿Y esa qué fue ocurrió? fue ¿Y la se curiosa. sabe qué ocurrió? ¿O fue una ocurrencia de última hora o un Pues nadie cálculo sabe, nadie político? sabe con seguridad. Dicen que hubo como una mezcla de cosas, que eran los primeros aviones militares y que entonces le pareció que trajeran a la gente en avión militar era terrible. Eso dice unas personas. Otros dicen que vio las imágenes
de la llegada de la gente a Brasil, cuando Lula se quejó por Sí, las sí, sí, esposas y que sí, sí, cómo venían, no. eso, Que venían esposados y que encadenados, venían sí. esposados, entonces ahí dijo que no iba a permitir que a los colombianos los esposaran y bueno, y entonces ahí resolvió, no me preguntes más, porque esto fue 3 de la mañana que empezó el tweet diciendo que no iba a recibir a los aviones. Que bueno, eso pasó ponle, sí, de 3 a no sé qué horas, porque estuvo tuiteando bastante durante el día, cuando la Casa Blanca pues emite ese comunicado diciendo que los aranceles, que se cierra el consulado para las visas, no dejan entrar a funcionarios de gobierno a los Estados Unidos. Sí, Bueno, la, sí, la, la, ca- el grupo de sí. presión o de sanciones que Y que iba a quitarle la visa a gente que fuera o del partido son o de las funcionarios de familias de gobierno. los funcionarios. Sí, Bueno, sí, sí. entonces, pues aquí el tema económico, sobre todo los floricultores, pues casi les Claro, da un infarto, pues sí, porque estaban en pues sí. plena faena. Es la Eh, gran, el gran ingreso del año, ¿no? No, y lo que después al final es triste para uno de países que ante eso, pues no queda nada más sino echar para atrás y bajar la cabeza y decir lo que usted quiera. Y el usted quiera es usted viene por Sí, ellos sí. y en la primera que no cumplan, pongo las sanciones. Porque eso quedó, ¿no? Quedó en el aire no creemos en Colombia, superamos esto relativamente porque apenas pase cualquier otra cosa, las sanciones están listas. No, y la señal al resto de la región fue terrible. O sea, No, entiendo que especialmente serio para Colombia, por muchas razones, incluso anímicas, ¿verdad? sí. Pero sí, pues sí, pero para el resto de la región no fue nada, nada bienvenido, porque efectivamente él lo que va haciendo es medir, digamos, las resistencias y las capacidades de reacción que pueden tener del otro lado. Y el caso colombiano, pues no ayudó mucho, porque dice, no, pues ahora sí que aprietas tres tuercas, Y ¿no? ya, Y ya, y y con tienes que eso ya, ceder. y logras lo que quieres lograr Claro, exactamente, ¿no? claro, claro. Pero Es que además eso fue con lo una más como terrible. victoria política encima de todo, una victoria Sí. diplomática. Pero además una victoria en horas, y eso era lo que yo me imagino mucha gente de su electorado quería ver, ¿no? A ver Sí, esto, cómo es. Yo pensaba que ese papel lo debían tener listo para el país que alzara la cabeza o que dijera no, ahí estaba, ¿no? O sea, simplemente sí, pusieron Colombia. pero creo que no, bueno, yo decía la región porque es lo que nos interesa más, pero la verdad de las cosas es que está pasando a nivel global. O sea, esta reunión en Múnich ahora del Consejo de Sí. Seguridad Europeo, pues es tremendo los mensajes que ha mandado Europa, a la Unión Europea, a la OTAN, este discurso que dio el secretario Hexet de la Defensa ante la OTAN es una cosa tremenda. Y Y bueno, el de Benz, y el del vicepresidente también. el de J.D. Vance, tanto en el de la inteligencia artificial en París como Sí, el de la sí, reunión de Múnich, ¿verdad? sí. Ustedes No, están tremendo. corroídos por dentro, les dice a los europeos, ustedes no tienen enemigos externos, todos son internos. Además, con una especie como de gran suficiencia moral, porque pareciera que no hay balaceras en las escuelas en Estados Unidos o no pasan cosas así, ¿verdad? Allá Sí, es de un país acuerdo. que totalmente inocuo, que nunca ocurren tragedias ni cosas que lamentar en Estados Unidos, pero sí le dice a los suecos cómo evitar una balacera en un supermercado ahí perdido en el norte Sí, de Suecia, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí, bueno, lo que querían marcar era la distancia, es decir, ya no estamos conectados, ya no, el cordón umbilical que nos unió desde la Segunda Guerra Mundial, si no está roto, está a punto de romperse o queremos romperlo. Y lo que es interesante, y ahí entra también lo de Venezuela en algún sentido, es cómo ahí está como predilección o respeto, o como queramos llamarlo, hacia los regímenes más duros, más autoritarios del mundo. sí, porque al final uno mira, por ejemplo, otra vez pensando en la región, entonces lo que le hace a Colombia, a México, a Panamá, pero le manda un enviado especial a Venezuela. Es como, ¿no? Sí, sí, Esta sí, sí. cosa pues de la dictadura Sí, me sí. parece que no le choca para nada. Al contrario, debe pensar, bueno, y este ha sobrevivido a tanta cosa, entonces es como...
Sí, como, o marginar a los ucranianos de las discusiones sobre el y futuro de bueno, Ucrania. sí. Ah, y Pues, a Europa, porque ahora pues sí, salieron a decir que Europa sí lo iban a invitar, pero pues lo primero era que Europa tampoco. no, Mira, yo no, creo que el mundo enfrenta una cosa que, digamos, el país que se volvió como eh, el gran soporte del mundo que después de la Segunda Guerra Mundial y donde generamos esas dependencias tan grandes, especialmente en lo militar y en seguridad y en el comercio, se quiere salir del campo de juego. Lo que pasa es que las dependencias que tenemos son tan complejas, en el caso de ustedes, pero yo miraba unas cifras esta semana en el caso nuestro, después de México, somos el país que comercialmente depende más de Estados Unidos. Y entonces eso, ¿qué obviamente, tú porcentaje de dices las exportaciones colombianas van? 85%, 85% de las exportaciones de Colombia al mundo van a van Estados Unidos, a Estados Unidos. Entonces, eso lo que te hace es, muy la parecido a vulnerabilidad lo es centroamericano. demasiada grande, demasiado alta. Pero eso, eso por qué pasa también, Enrique, porque Europa se ha convertido en que lo único que pone son trabas para el comercio. O sea, tú vas a exportar algo y entonces que si tumbaste un árbol, que si tienes cadmio en tu cordillera, que bueno, que los niñitos, que toda clase de argumentos en que hace que no puede haber un comercio sostenible con Europa. Entonces, si Europa quiere hoy levantarse y tratar de que el mundo se una independientemente de Estados Unidos, pues sí o sí tiene que bajar las trabas que tiene permanentemente con todos los productos. Ayer en la Eh, noche tomé nota de la apreciación que tiene el vicepresidente de Rusia, Medvedev, ¿te acuerdas de él? sí, sí, ¿Verdad? sí, Dmitry Medvedev, que fue el sí. que Que fue sustituyó el primer ministro, después presidente y ahora presidente sí, mientras Putin era sí, viceprimer ministro, sí, que se hicieron ahí el juego de las sillas musicales, ¿te acuerdas? sí, Bueno, sí. pues ya mandaron un mensaje a los europeos y dijo Medvedev antier, dice, la Europa solterona y fría está loca de celos y de rabia. Dice, eh, muestra su verdadero papel en el mundo y sus posibilidades de conseguir un marido. Eso es lo que dice Medvedev sobre Europa. Ahora, pues, sí, digo, la verdad, nos dio risa, pero no nos debía Pero, dar risa no, pero porque me parece que, de este tipo de lenguajes donde se van generando narrativas que desembocan en sí, conflictos muchísimo más graves. sí. Pero yo sí creo que el mundo tiene que empezar a pensar cómo soltar esas dependencias. Es que dependemos demasiado. Bueno, así como Europa dependió en tema energético de Rusia, pero depende de seguridad de Estados Unidos, nosotros en lo comercial, bueno, salvo algunos países en América Latina como Chile y Perú, que tienen su principal socio a China, pero de los demás todos dependemos mucho de Estados Unidos. Entonces, cualquier grito de este Y lo que señor, pasa es que con la construcción de estas cadenas de suministro toma muchos años. O sea, el divorcio entre México y Estados Unidos no es una cosa nada sencilla para no, ninguno de los dos. Ya ni quiero ver, rápida ni ya quiero nada. ver, ni rápida, ya quiero ver que armen un automóvil completo en Estados Unidos. Pues el Sí, motor se hace en Sonora o en Guanajuato o en Coahuila. Pues a ver, entonces que anden sin motor los coches en Estados Unidos en lo que hacen una fábrica de motores, porque están ahí ya. Y así por el estilo, hay muchísimos otros sí, casos de sí, esto, sí. ¿no? En autopartes es clarísimo. Pero lo que digo es que entramos a una vulnerabilidad que no sabemos qué vaya a pasar, porque depende un poco de cómo amanezca, qué, ¿no? Que quiera, qué órdenes dé y del mundo entero queda ahí como en stand-by. La verdad que lo ideal es tener una mejor diversificación de las Sí, relaciones sí. internacionales. Se dice más fácil de lo que se hace porque finalmente habla No, con cualquier empresario colombiano o cualquier empresario mexicano y pues está Houston allá al lado, pues ¿para qué te vas hasta Arabia Saudita o te vas hasta de acuerdo. Dubái? ¿Verdad? Pues todo está, las Pero líneas, mira lo que nos pasó a nosotros con Venezuela, Enrique. Teníamos un comercio de casi 7.000 millones, pues porque obviamente todo el mundo ¿eh? decía, "Ah, perfecto, o sea, estamos a 2 horas en camión, o sea, es nada. Sí, sí, nada. Hasta el día en que Chávez dio la orden de que no se compraran más productos colombianos y se acabó el comercio y bueno, habíamos puesto
todos los huevos en esa canasta. Y yo creo que hasta hoy hay mucha gente que sigue buscando el mercado venezolano sabiendo que no tienen cómo pagarles, la incertidumbre que si les van a pagar o no les van a pagar, pero eso en algún momento tiene que empezar. Sí, creo que estamos en un momento ahora sí histórico, creo yo, de transición histórica, porque lo que era el orden basado en reglas, parece ser que los propios que establecieron esas reglas o que más interés tenían en establecerlos, se están Ya no saliendo quieren, del campo de sí. juego, ¿verdad? Bueno, y ni Entonces, hablemos ¿qué de ocurre? Naciones Unidas, ¿no? Bueno, con Naciones Unidas ha sido como pera de esas que usan los boxeadores, una cosa Sí, tremenda, ¿verdad? tremenda, tremenda. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con la ONU? Sí, Pero a lo que voy es que si la potencia que más se esmeró en crear un orden basado en reglas, ahora se está retirando de ese orden, va a generar un vacío global en el cual, pues igual Estados Unidos a base de fuerza retoma el canal de Panamá. Vamos a darlo como hipótesis. Pero entonces también los chinos pueden retomar Taiwán. ¿Y con sí. qué elementos morales o políticos le dices, no, tú, China, tú ni puedes, yo sí puedo retomar Panamá, pero tú no puedes No, y se conquistar acaban o, los argumentos para Rusia ¿verdad? también. Para Ya, pues, todos, pues ya, oye, sí, Rusia, tú no te puedes meter en Ucrania, ¿cómo no? Pues si Ucrania fue parte de la Unión Soviética, ¿por sí. qué no? Bueno, la teoría con lo del canal es pedir, más o menos decir que va a quedarse con el canal para que acaba quedándose con los contratos del canal, o que lo sacar a los chinos del canal, ¿no? Uno Sí, sí, creería, sí. pues, ¿no? Que no va a llegar hasta el canal, eh, pero uno lo ve que ese tema lo tiene muy, muy, muy Pero obsesivo. a mí sí me llama la atención en el caso de Trump, y no lo estoy psicoanalizando, no voy A caer en eso. a caer en esa tentación, que lo que sí le está saliendo en esta segunda, en el Trump 2.0, digamos, cada vez más la vena de su entrenamiento vital que ha sido como agente inmobiliario. O sea, Sí, la admiración que le tiene al presidente McKinley, porque fue el último que engrandeció, digamos, el territorio de Estados Unidos con Guam, con Hawái, con Puerto Rico, etcétera. Pues esto es algo que a él le mm, llama mucho la atención. Entonces, continuamente está hablando de algo que le llame la atención, como engrandecer el territorio nacional. sí. Ahí está lo que Groenlandia, ujú. Groenlandia, entre broma y broma en Canadá Canadá, ya no les está cayendo muy simpático esta bromita del Estado 51. sí, 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 O no, sea, cada vez hay más indignación en Canadá. sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues para empezar están diciendo, pues este socio que era nuestro socio mayor durante pues, casi toda la historia, pues ahora ya vamos a tener que ir entrando en tu tesis, ¿no? Prescindir, ir rompiendo ciertos Y vínculos. mirar a otra parte. Sí, y Sí. luego las opciones tampoco son muy buenas, o sea, porque por ejemplo Colombia y México, ¿a dónde ven? ¿Qué opciones tenemos Yo, objetivamente? Ya digamos que dijiste, yo lo que Europa veo no. en general Euro- es una Europa, pero Europa con la puerta, con las puertas cerradas no hay nada que Europa, hacer. Europa por sus políticas restrictivas y tan Sí, sobre reguladas, pues no te permiten. Y no. además tampoco está creciendo porque es un continente que está envejeciendo. Entonces no Mm. tienen un consumo muy desarrollado. El año pasado el campeón europeo de los 27 miembros de la Unión Europea fue España con un España. 3.2. Mm. 3.2, porque tienen una población relativamente más joven y tienen más sol y tienen más turismo y tienen, ¿no? Segundo lugar mundial en turismo. Bueno, pues eso les ha ayudado a crecer, pero no es un mercado en el que, así que la industria colombiana vaya a encontrar las respuestas a sus dilemas y Estados Unidos No. desaparece, ¿verdad? O México tampoco. Luego, ¿a dónde volteamos? ¿A China, a Rusia, a Arabia Saudita, ¿no? Los fondos soberanos de los países árabes a mí me parecen interesantes. ¿Querrán invertir en nuestros países o no? ¿Será suficiente? Es muy difícil encontrar los equilibrios. Muy, pero además entonces tú dices, bueno, no quieren seguir siendo potencia porque no quieren tener el costo de lo que es una potencia, pero tampoco quieren que nadie llegue, porque entonces acá en América Latina China no puede llegar, entonces vienen país por país diciendo aquí no pueden aceptar a los Sí, sí, chinos, sí, sí, la claro. crítica a cualquier contrato de China, la furia por el puerto en Perú, ¿no? Bueno, Entonces, pues los dos puertos de entrada y de salida del canal, ¿no? el canal. Entonces también es una cosa muy compleja porque no vamos a estar nosotros, pero no queremos que nadie esté. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿para dónde es que los países tienen que mirar?
Sí, había algún poeta latinoamericano que inventó la frase esa de ni contigo ni sin ti, ¿verdad? Sí, sí. Pues más o menos creo que fue Pero Benito. es Pues así así, ¿no? estamos, así Sí. estamos. Pero Y yo fíjate perdón. eso venía desde el primer gobierno de Trump. Yo me acuerdo, yo era canciller, que recibía a Tillerson, que fue su primero, Sí, sí, Rex Tillerson, sí. y lo primero que llega a decir es cómo es la relación de ustedes con China, porque cualquier cosa que tengan con China tiene que acabarse. O sea, bueno, pero a ver, ¿no? Entonces, esa obsesión de acabar con China en esta región, bueno, y en otras, que yo creo que la de acá es la que tiene más fácil, porque si tú miras África, África, los chinos están Y a través de dándola créditos, toda. les han dejado créditos que luego pues, no van a poder pagar Sí, no. probablemente nunca. Pero sí es eso, ¿no? No vamos a estar, pero no queremos que nadie más Sí, esté. pero yo creo que todo el mundo ha aprendido las mañas de la superpotencia, en este caso Estados Unidos, los chinos ciertamente han aprendido, y lo ideal es tenerlos ya, digamos, como abonados, digamos, ¿no? Como cuando te suscribes a una de estas cadenas de televisión que ya luego, ¿cómo te sales, no? Ya no Sí, quiero ver sus telenovelas, no importa, usted tiene que seguirlas viendo, no tiene opción. Oiga, es que salirse del contrato le va a salir más caro, así más o menos lo plantean los chinos en África, los gringos en otros lados, sí, y estamos sí. en No, estamos en un momento muy complejo, ¿no? Del hay mundo. algunos que se están moviendo de manera más ágil, pero también con incomodidades como son la India y Turquía, por ejemplo. Veo que son de los países que están moviendo con más agilidad en este momento. Eh, pero bueno, más o menos así está el mundo ahorita. No creo que... ¿Qué va a sustituir a este orden, digamos, mundial? Para mí es una de las grandes preguntas del momento. Pero tú no crees que sea más, en una primera instancia, más multipolar que una sola? Porque mira, si no nos miremos a nosotros como América Latina, porque estamos demasiado cerquita a Estados Unidos, pero si tú miras África, lo que está pasando allá, la presencia de Turquía, de China y de Rusia es impresionante. O sea, unos en Sí, sí, sí. seguridad, otros en Sí, por los infraestructura. minerales o cosas así, sí. Sí. Entonces, yo creo que esos países, sumando a la India y sumando a Arabia Saudita muy seguramente, van a empezar a tener como esos focos donde van a ir controlando, generando igual dependencia. No creo que haya No, sí, uno que desde surja. luego va hacia la multipolaridad, sí. Lo que pasa es que nosotros estamos demasiado cerquita a Estados Unidos y demasiado lejos de los demás, pero si tú miras África y Asia, yo creo que eso allá está mucho más controlado por estos. Eh, el triunfo de Turquía en Siria es sin lugar a dudas, lo va creciendo. Mira que tiene esa asociación de los países que hablan turco, que pues que también ya es muy grande. O sea, no, eso han ido creciendo unas que se van a ir generando como potencias de facto. Es lo que yo creo. Sí, no, se está dando una multipolaridad, desde luego, pero pues esto normalmente en la historia pues ha generado más fricciones. Cuando Sí, más o menos hay un acuerdo en que, por ejemplo, que el dólar sea la base sí, sí. monetaria Es principal, ¿no? Que sepas que los mares del mundo están cuidados por, pues, en este caso, la Marina de Estados Unidos, cosa que nunca había sucedido antes, ¿no? Pues ya sabes que hay un como policía de los mares y pues ese es el bueno, insustituible además, porque es como 10 veces más grande la sí. Marina de Estados Unidos que los, creo que 15 países que le siguen, ¿no? Entonces, Es que lo que pasó en el fondo de todo es que lo que tú acabas de decir, que uno asumía que ese policía era bueno. Ahora estamos enfrente a que, bueno, nos tocó uno no, que no es bueno. yo no sé si calificarlo entre bondad y maldad, pero yo la forma como sí he estado calificando a Trump es como dentro de esta tradición política o diplomática de Estados Unidos de toda la historia, de los aislacionistas y los Sí, intervencionistas, sí, ¿no? sí, sí, Tú sí. recordarás, pues desde el propio primer presidente Washington, que era Ujú, de aislacionista, acuerdo. luego Sí. Jefferson, que era intervencionista, tenías a un Teddy Roosevelt, que era intervencionista, y así por el estilo. Sí, Este señor es un aislacionista de tiempo sí. completo. Mm, No completo. quiere importar si puede un solo barril de petróleo de ningún lado. El otro decía, ¿y qué importamos de México y de Canadá? Coches, señor. ¿Qué no podemos producir los coches acá? Sí, ¿A poco necesitamos madera de Canadá o productos lácteos de Canadá? Los hacemos aquí.
¿Para qué queremos eso? Ya no más falta que diga que los aguacates también se pueden producir en En Arkansas, California, en no sé, California. ¿verdad? Pero Pero fíjate que la política aislacionista de Washington, una de las partes era el expansionismo, cómo dedicarse para poderse expandir, que es lo que uno ve acá, ¿no? Entonces es como concentrémonos acá, expandámonos, nosotros crecemos nosotros solos. En esa época pues era la infraestructura, etcétera, etcétera. Pero es que yo sí creo que este tiene ganas de echarle mano a algo para no, crecer. hay una parte de engrandecimiento, digamos, histórico de él, su misma figura, ¿verdad? De reivindicación después de que con 34 cargos para estar en la cárcel logra incluso ganar la presidencia, pues obviamente reivindicar todo ese récord frente a sí mismo, frente a su familia y frente a los simpatizantes de él es muy importante. Y dentro de eso, si después dice, fue el presidente que le dio Groenlandia al territorio nacional. Ahora son Sí. 51 estados y uno se llama Groenlandia. O ya le cambió incluso un senador el nombre, ¿viste? Que le iba a poner el green, No, el blue, white and red state, o no sé qué cosa, ¿verdad? Una cosa por el estilo medio sí, sangrona. Ya le no, cambió muy, algo que ha muy, caído muy mal por acá, como te imaginas, el tema del Golfo de bueno, México. el tema del Golfo. Y Google ya lo cambió, ¿no? Google ya lo cambió y ya se enojó con AP, viste, el otro día que corrió a la corresponsal de Associated Press Sí, porque no sí, reconocían el istmo de, bueno, el Golfo de México, el Golfo de México. lo cual es medio absurdo porque pues si tú hablas con un egipcio y le dices, oye, ¿y esto qué es? Pues te dice que es el Golfo de México, es como si nosotros de repente al Mediterráneo le decimos que es el Golfo de no sé de quién, ¿verdad? De Macron o de, ¿no? O de, Sí, ¿verdad? muy loco, muy Alguna loco. cosa por el estilo. Pero bueno, entramos en la recta final, María Ángela. Ya vimos más o menos de qué nos vamos a morir o de qué podemos morirnos, pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Cuál sería la estrategia diplomático-política de un país como Colombia? Venezuela ha jugado sus cartas, regresando un poco al tema original, ha jugado sus cartas, creo que para los intereses del régimen bastante bien. Digo, a mí no me gusta que le Yo creo que le ha ido bien, tener ¿sabes? Porque una carta en blanco a mí no me gusta, pero hay que reconocer que las han jugado bien, creo yo. Y yo creo que logró otra cosa también el régimen ahora, y es que volvió a dividir la oposición. Yo creo que esa oposición venezolana, digamos, en la que ahora María Corina dice que no participen en las elecciones Sí, regionales de abril, eso se va a dividir porque hay mucha gente, mucha oposición que cree que no pueden dejarle el espacio total al gobierno otra vez, correcto. y otra vez se va a dividir esa oposición, y es como repetir lo que ha pasado pues en estos últimos 20 años o 22 años, ¿no? Eh, y eso también es un triunfo de Maduro. Al final es otro triunfo. Y yo sí creo que le dieron un aire, que Trump le dio un aire importante, así sea solamente para que le recibiera a los migrantes. eh, y bueno, No, lo que no gan- lo que, ese va bueno, bien. lo que tú decías al principio, de lo que no revelaron las urnas y la debilidad que manifestaron las urnas para Maduro como dirigente. Pues es una cosa como la cercanía con Estados Unidos o los logros que está teniendo en pues digo, en descongelar la relación, déjame decirlo así, pues eso le puede dar algunas simpatías que antes no tenía a la hora de votar o con el votante. Colombia, ¿cómo ha pasado todo este periodo? Bueno, ya No, y es que pasaron las en 3 de la mañana, las 5 de la mañana, los tweets, y luego, ¿cómo, Bueno, cómo, fue el cómo domingo, despertaron? el domingo de ¿Cómo pánico, despertaron en el Colombia? domingo de pánico total, hasta las 6 de la tarde, que hubo un intercambio de notas diplomáticas donde el gobierno de Colombia le decía al gobierno de Estados Unidos que mandaba los aviones, traía a los migrantes, o sea, más o menos diciendo, señor, hago lo que usted diga, y entonces el otro le contestaba que bueno, que entonces iba a congelar la decisión. Y bueno, así fue, pero entiendo, esa semana hicieron como una especie de operación tortuga para entrar a Estados Unidos aviones de Colombia. Entonces tú ibas en un avión de Colombia, así tú no fueras colombiano, y te tenían 2 horas y media en la entrada. O sea, te preguntaban de todo, te abrían la maleta,
Eso digamos que entiendo fue la incluyendo aviones de aerolíneas de Estados Unidos volando desde Colombia. volando desde Colombia. O sea, todo era una operación tortuga para colombianos, para que perdieran las conexiones y digamos, ¿no? Sí, sí, Para, sí, sí. bueno, después no dejaron entrar a unos funcionarios colombianos que trabajan en el Banco Mundial, los devolvieron. Después las visas, entonces que no había visas, que no, que el consulado cerrado, digamos que dejaron esa semana como el mensaje de decir, no, Sí mire, lo mire, podemos hacer. mire Ajá. la cosa en la que están, ¿no? El daño que puede haber. Sí. Y bueno, y la angustia permanente del empresariado en decir, al día que ponga el 25% de aranceles, pues hasta ahí llegamos. Y el acuerdo en la parte, digamos, política entre los dos países quedó en qué, en que se eliminan esos, digamos, no se aplican esas medidas Exacto, que no se aplicaban o que se y ya. quedaban congeladas, pero al principio dijo congeladas, se dejan aplicando hasta que reciban el primer avión. O sea, esperaron a que Ah, el y gobierno esos, los mandara aviones, avión. ¿cómo van a repatriar Con colombianos aviones del gobierno, con aviones del gobierno, o sea, aviones militares del gobierno. con aviones militares del ejército Sí, porque colombiano? el gobierno no tiene sino aviones militares, o pues no creo que mande el avión del presidente, pero el avión, los aviones militares. Ya, pero no son aviones de línea, no son Avianca ni nada de eso. No, aviones Ya. militares. Y Y tampoco van a recibir aviones militares de Estados Unidos. no, porque además Estados Unidos dijo que no mandaba uno solo, que todo lo tiene que mandar Colombia. O sea, el costo para Colombia Ya va a estar pesado. Sí. Lo que es decías hace rato, eso es lo lo que que hace yo te rato, decía, lo que hace porque rato ella dijo, decías de Venezuela, ahora ya la sí, factura sí, pasó sí, por va a ser Colombia. todo, esa fue la factura que nos pasaron. Y adicionalmente a eso, o no adicional, pero en la relación Colombia-Venezuela, que era otra pregunta que tú en algún momento mirábamos si... A mí me parece que a Maduro no quedó satisfecho con el reconocimiento, entre comillas, que le hizo Petro, porque entonces Petro lo que decía era, que decía, yo no reconozco, no, porque las elecciones no fueron libres. Y no fueron libres no por cuenta de Maduro y su dictadura y su fraude, no fueron libres porque al imponer sanciones a Venezuela, la gente no vota libremente porque las sanciones no permiten que haya Ya, libertad. ya Entonces, parecía bueno, lo del bloqueo cubano, ¿no? porque fíjate que ahí digamos, hilando de pronto muy fino, pero a veces yo pienso que a él le gustaría las sanciones de Estados Unidos a este país. En parte exactamente por ese mismo argumento. Dice, si hay sanciones, no hay libertad, no podemos hacer elecciones en el 2026. Que digamos en esta paranoia en la que vivimos los colombianos ahora, pues Mm. decimos, bueno, ¿y qué tal que es toda esta Es una argumentación hacia trama. Venezuela sea una argumentación que la quiere aplicar acá? Entonces, lo que quiere es que haya unas sanciones para poder decir, es que no va a haber libertad para poder elegir. En todo caso, él no reconoce tímidamente a Maduro, o sea, nunca le dice que lo reconoce. Canciller el canciller que quedó atrapado entre que le decía un discurso a la oposición venezolana y otro discurso era el que decía frente a Venezuela, quedó atrapado en que no reconocía porque no había actas. Y, pero mandaron el embajador. El embajador estuvo en la posesión de La Maduro, toma de posición. luego lo estaba reconociendo. Sí. Igual los brasileros quedaron con una pésima relación con Amorim, con Celso Amorim, o sea, enfocaron la pelea con Amorim y dijeron, ¿no? Que Lula ya es otra cosa, como quien dice, ¿no? Pero también los brasileros mandaron embajador. Sí, igual que México, sí. Pero ustedes con la doctrina Estrada están más salvados, mal que bien, ¿no? De no reconocer y que no hay necesidad de un reconocimiento. Pero yo creo que Maduro con Colombia, pues con Petro debió quedar muy aburrido. No sé si ustedes vieron, seguramente no, pero hubo una situación tremenda la semana anterior a ese 26, que fue el ELN y las disidencias de las FARC que se enfrentaron en el Catatumbo, que el Catatumbo es la frontera Sí. venezolana, que uno decía que era imposible que la Guardia Venezolana o el Ejército Venezolano no se estuviera dando cuenta que pasaban esos miles de gente del ELN y desplazamiento, pues casi, dicen, hablan de Masivo.
no, pues 70.000 personas. Sí, masivo, sí. Y que ahí no se dan cuenta, o sea, a mí me parece que Sí, en no, eso no. Maduro también se hizo el de la vista gorda diciéndole a Petro, usted no me quiso reconocer, mire a ver qué es lo que va a pasar. Encárguese, sí, encárguese de esto. Entonces, eso es un tema que ahí está, que está complicado. Ya después con las amenazas de Trump, entonces Maduro salió a decirle a Petro pues que él estaba ahí listo para ayudar en lo que fuera necesario, Sí, etcétera. Pero esa relación no está del todo, no está del todo bien. Bueno, como igual que con Brasil. así es, sí. Sí, digo, Sí, está muy aislado, o sea, no deja de estar muy aislado Venezuela, sí. Pero bueno, están jugando sus cartas directamente con la Casa Blanca y bueno, pues ahí, pues por lo menos creo pues que ganaron tiempo y en una de esas, están mejor que otros porque no los han insultado, ¿no? pues sí, lo que Ni los han hablábamos de amenazado, ni nada de eso. esta cosa muy curiosa de que el señor Kim Jong-un y el señor Erdogan y luego pues al primer ministro de Gran Bretaña lo Sí. pisotean, una cosa muy curiosa. Bueno, pues le hemos dado una buena vuelta al mundo, ahora sí que a través de nuestros países y la relación con Estados Unidos, como era de esperarse, mi querida María Ángela. Así es que Bueno, muchísimas gracias por tu no, a tiempo, ti muchas gracias por la ¿eh? invitación. Y a ver, ya te mandaremos ahí las reacciones que generas en el respetable público aquí en México y te Bueno, esperamos muy bueno, pronto, muchas ojalá que puedas gracias. venir de visita, ¿eh? Bueno, Mando un Enrique, abrazo muchas muy grande. gracias. Que Cuídate. estés bien. Gracias. Adiós. Y gracias a Gracias. todos nuestros escuchas y nuestros amigos que nos siguen en estas transmisiones. Continuaremos, tenemos el tercer aniversario de la invasión rusa en Ucrania Ujú. próximamente. Vamos a ver esto. Y desde luego un par de especialistas que no faltan sobre lo del canal de Panamá. Esos son un poco los dos programas que tendremos más adelante. Estás cordialmente invitada también a observarlo. Muchas Muchas gracias, gracias. Ángela. Bueno, Un abrazo adiós. muy grande. Chao. Cuídate. Hasta luego.